Mira por ahí a su alrededor y localice a alguien al cual usted no ha saludado por mucho tiempo y vaya y dese un minutito para saludarlo, ¿vale? Salga de su lugar y vaya a salude a alguien que quizás nunca en su vida lo ha saludado. No al que está atrás ni al que está al lado, salga de su asiento. Look around you and see if you haven't seen anybody before for the first time and go towards them and greet them. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno. Vale, vamos tomando el asiento, por favor. If we may be seated. Bueno, ahora sí. Ya que se han saludado, están todos contentos. Now that we've greeted each other and we're all happy, Te le pido que por favor otra vez se ponga de pie. I would like to ask you to once again stand up. Para mí en verdad es un gran privilegio For me, it's a great privilege y un sentido de honra el poder compartir la palabra de Dios. and a great feeling of honor to share God's word. Así que quisiera orar junto con ustedes para que sea Dios el que se manifieste, el que hable a través de su palabra en esta tarde So we're going to pray together to God, asking Him to manifest Himself through His word, y de que Él hable a la vida de cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. and He speak to each one of our lives according to our need. Le pido que incline su rostro allí donde está para que se pueda concentrar. Si quiere, cierre sus ojos. If you may bow down your head so you can concentrate, you may close your eyes. Y le vas a pedir a Dios, le vas a dar gracias porque te ha traído a esta tarde, a este lugar. And you're going to give God thanks for bringing you to this place. Y de que hoy ocurra algo grande, que Dios impacte tu vida en esta tarde. And for something great, for God to impact your life in this afternoon. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta preciosa tarde que tú nos has dado, Jesús. Father, we give you thanks for this beautiful afternoon that you've given us. Yo te pido que tu presencia, tu grandiosidad, Señor, descienda en este lugar, Jesús. For your presence, your greatness to come down to this Te place. pido, Padre, que tú corras todo velo, Señor, de las personas que están aquí, Señor. May you remove any veil from the people here. Y que tú sanes y suplas cada necesidad, Padre amado. And you heal and provide every need. Si tenemos una actitud contraria a la que tú quieres, Dios, transfórmala, Señor. If we have an attitude that's against you, then please Dígale, Dios, transform it. despeja mi mente y mi corazón. God, open my mind and my heart. Y dígale, prepárame, Señor. And say to Him, prepare me, Dígale, yo Lord. quiero tener un encuentro contigo, I want Jesús. to have an encounter with you, La Jesus. razón por la cual estoy aquí The reason for which I am es here, porque tú me has traído, it's because you brought me es here. porque tú me quieres bendecir. Because you want to bless Dígale, me. recibe toda la gloria, Jesús. Receive all the glory, Jesus. Toda la honra, All the Señor. honor, Lord. Y te doy gracias And I give you thanks porque tu misericordia es grande, Señor. because your mercy is great. Padre, yo te pido que me bendigas, Dios. Father, I ask you to bless, Que me uses, Señor, que use mis labios, Padre use amado. me and to Que tú use my lips. fluyas a través de tu palabra, May you Dios. flow through your word. Te pido, Padre amado, de que tu unción y, Padre, tu presencia esté en este lugar, Jesús. Your anointing and your presence be in this place. Declaro, Padre amado, ahora mismo, Señor, la gloria tuya sobre este templo, sobre esta iglesia, bendito We Padre. ask your glory over this temple, over this Declaro que place. cada uno de ellos, Padre amado, Señor, sea perceptivo a tu palabra, Dios. And we ask that every person here may perceive your Y sobre glory todo a tu presencia, Padre. and your presence Te above doy all. gracias, Señor, We give you thanks en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y el pueblo dice, And the people say, amén. Podemos Amen. tomar asiento. we may be seated.
No predico muy extenso, así que hoy creo que vamos a irnos temprano para la casa. We'll be leaving home soon because I'm not going to preach that long. Y quisiera comenzar, si por favor abren su Biblia, en Efesios capítulo 4, versículo 13. If you open your Bible in Ephesians chapter 4, verse 13. Mientras tanto, diga al que está a su lado, es necesario que crezcas. While you find the verse, you can tell the person next to you, it is necessary for you to grow. Es necesario crecer. It's necessary to grow. ¿Lo encontraron? Did you find it? Bueno, antes de leer esta porción, Before we read, quiero que le diga otra cosa al que está a su lado. I want you to tell the person next to you something else. Cuando dejes de crecer, When you stop growing, has comenzado a morir. you have begun dying. Diga que está a su lado. Cuando dejes de crecer, has comenzado a morir. You can tell your neighbor, when you have stopped growing, then you have started dying. Miremos en Efesios, por favor, capítulo 4, versículo 13. Ephesians 4, verse 13. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Muchos podrían decir, Many could say, ¿cómo es que Dios nos pide de que nosotros seamos perfectos si sabemos muy bien que no hay hombres perfectos? how can God ask us to be perfect if we know that there's no such thing as a perfect man? Sabemos que vivimos en un cuerpo que está declinado al pecado We know that we live in a body that's inclined towards sin. y siempre, digamos, de una u otra manera estamos como embarrando, estamos metiendo la pata todo el rato, aunque no querramos. And one way or another, we keep making mistakes whether we like it or not. Y si de esa manera entonces podríamos decir, bueno, estamos entonces todos perdidos porque Dios está exigiendo que nosotros seamos perfectos. And we say, oh, then we're all lost because God is asking us to be perfect. Yo quisiera que leyéramos el trabalenguas que leyó el pastor Wilfred el domingo pasado. We're going to read the tongue A ver tire that si lo han pastor. analizado durante la semana. Miremos en Romanos, por favor. We're going to look at Romans, the tongue tire it's a verse in Romans that our pastor read last Sunday. Capítulo 7. Romans 7, Vamos a leer el versículo 15, el 19 y el 20. from verse 15. Esto es lo que decía el apóstol aquí. ¿Lo encontraron? Ok. 15, 19 y 20. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. He just read verses from 15 to 19 in Romans 7. Entonces nos damos cuenta de que hay como siempre, una lucha espiritual en nuestro interior There's always a spiritual struggle inside of us que comienza, digamos, a ejercer cuando tú conoces a Cristo y recibes a Cristo en tu corazón, ¿verdad? that begins once you know Christ and have received Him in your heart. Porque antes de eso no hay ninguna lucha. Because before that, there is no struggle. ¿Por qué? Why? Porque simplemente, digamos, tú eres parte del reino de las tinieblas y todo lo que haces, tú no tienes, digamos, quien pueda contradecir, o no está la luz de Cristo que te pueda decir, oye, esto no está bien. Because before that, you are part of the kingdom of the darkness, and there is no light inside of you that can tell you, oh, this is wrong. Entonces, para entender el propósito del primer versículo que leímos en Efesios, So the first verse that we read in Ephesians, debemos primeramente analizar lo que es la palabra perfecto we first of all have to analyze what is the word perfect en su contexto bíblico cuando se refiere a los hijos de Dios, cuando se refiere a la iglesia. in the biblical context when it speaks about the church and the children of God. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento, We see that in the Old Testament, perfecto, del hebreo significa tam, in Hebrew it means tam, que significa completo, which means complete, íntegro, sincero. which is full and sincere. Pero también, digamos, en sentido relativo cuando se refiere al hombre, And in a relative sense when it speaks about man. ¿verdad? Por ejemplo, una persona con un corazón perfecto
For example, a person with a perfect heart Es una persona que estaba totalmente dedicada a Jehová. is a person that's completely dedicated to the Lord. Si me acompañan por favor a Primera de Reyes, First Kings, leemos el capítulo 8, versículo 61. verse 8, chapter 8, verse 61. ¿Lo encontraron? Did you find it? Dice, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Have then a perfect heart, following in his statutes as you have today. Entonces vemos que hay varones de Dios, siervos de Dios en el Antiguo Testamento, So there are children of God in the Old Testament, que a pesar de sus debilidades, that in spite of their weaknesses, como es el caso de Job, as in the case of Job, ¿verdad? La Biblia los muestra como con un corazón perfecto. the Bible presents them with a perfect heart. Miremos ahí por favor en Primera de Job, vamos a ver a Job. Primera de Job capítulo 1, versículo 1 y 8. Job chapter 1. Tenemos de que Job fue llamado perfecto a pesar de las debilidades que luego él reveló frente a las adversidades que hubieron más adelante. Job was called and was said to be a perfect man in spite of the difficulties that you see that he goes on forward in his book. Miremos el capítulo 1, versículo 1 y versículo 8. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1 says, There was a man in the land of us whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Y luego en el versículo 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? And then we jump to verse 8 and says, And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, and a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil? Entonces, si usted sigue, digamos, leyendo la historia de Job, va a ver cómo Job estuvo, digamos, al frente, firme ante Dios, creyendo siempre en Dios. If you continue reading the story, you see that he's always upright and continues believing the Lord in spite of what he goes through. Pero que, más sin embargo, en ciertas posiciones o ciertas circunstancias, But certain circumstances mostró de que su perfección, o sea, su madurez no era la perfecta, sino que era relativa a él como hombre. he showed that his maturity wasn't perfect, but it was relative. O to him sea, as a man. era relativa y no absoluta. So it was relative and not absolute. Entonces perfection. estamos entendiendo un poco acerca de lo que es la palabra perfecto, ¿verdad? Ser perfecto. So we're looking into what the word perfect means. Tomemos un último ejemplo en el Antiguo Testamento We take one last example in the y Old vemos Testament, a Noé, por ejemplo. and we look at Noah. De forma similar como Job es presentado como un varón perfecto delante de Dios, asimismo fue Noé. In the same way that Job is presented as a perfect man, so was Noah. Y miremos en Génesis 6:9. Genesis 9:6. Genesis 6:9. Y dice así, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, dice, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Genesis 6:9. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Pero luego vemos en el capítulo 9, versículo 21, Chapter 9, verse 21 of that same book. que dice allí, y bebió el vino y se embriagó. Imagínense, si podemos decir, wow, Noé siendo perfecto, perdió como que sus estribos y se puso y se embriagó allí. It begins verse 21 saying, And he drank of the wine. Y dice, y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda.
and was drunken, and he was uncovered within his tent. Bien, más o menos, digamos, la misma circunstancia de lo que hablamos acerca de Job, que era un varón perfecto, pero la perfección relativa y no absoluta. And we see the same circumstances as when we were speaking. Ahora bien, si miramos en el That it Nuevo was Testamento, relative. If we look at the New Testament, la perfección consiste en la madurez en frente a la inmadurez. perfection consists in maturity in the face of immaturity. Así como los adultos difieren de los niños y los jóvenes, o sea, de inmaduros y los maduros, The same way that adults differ from children and from young people in their maturity. una persona madura es una persona que ha alcanzado, digamos, los límites normales de un crecimiento, A mature person is a person that has reached the normal boundaries of de una growth, capacidad, of a capacity, es decir, de haber, digamos, pasado por una serie de procesos having gone through a series of processes que lo hace apto that makes him apt para atravesar, digamos, diferentes circunstancias en momentos determinados. going through different circumstances in determined moments. Entonces la pregunta inicial es, So the initial question was, ¿es usted un varón o una mujer perfecta? are you a man or a woman that is perfect? O podríamos repetir lo que la frase inicial. Or what was the initial phrase? ¿Estás buscando tú el crecimiento espiritual constante o has quedado estancado en algún momento? The question is, are you looking forward to growing in your spiritual maturity, or have you remained stuck? Dese cuenta de que si usted no tiene, digamos, un propósito por el cual tú estás caminando en el cristianismo, If you don't have a purpose for which you're growing and walking in your Christianity, o por el cual tú vienes a este lugar en esta tarde, hoy domingo, or for why you come here on a Sunday, si no hay ese propósito, if there's no such thing as a purpose, es entonces simplemente porque tú no estás creciendo. then it's because you're not growing. Y en el momento que tú dejas de crecer, The moment that you stop growing, vas a comenzar a declinar. then you're going to start to decline. Y eso es supremamente peligroso And that's extremely para dangerous tu vida for espiritual, your spiritual para life, tu relación con Dios for your relationship with God, y para tu salvación. and for your salvation. Y esto repercute And this has repercussions en la obra de Dios. in the work of God. ¿Estamos o no estamos? Are we here or not? La idea de todo esto es que nosotros podamos analizarnos y ver la situación en la cual nos encontramos en este momento. The idea behind is for us to analyze ourselves and see in which situation we find ourselves today. Porque el propósito de Dios cuando te salva a ti Because God's purpose when He saves you no es, digamos, el propósito final no es de que tú te sientas bien y la pases súper chévere con Dios. The final purpose is not for you to feel great and to have a great time with God. Yes, Dios me salvó, estoy libre, estoy sano, me siento tan feliz, ya no cargo con todos mis problemas. It's like, yes, I'm free, I'm saved, I no longer carry all my problems. Y se siente súper genial, súper chévere, ¿no les parece? And you feel really great. Eso es una de las gracias de Dios, de que uno se siente libre. That's one of the graces of God, that you feel free. Pero resulta que eso quizás solamente es un eslabón de, en verdad, el propósito final de Dios en tu vida. But that's only part of the chain of the reaction that's Pero making you muchos reach God. no llegan allí porque jamás se dan la oportunidad o se dan el tiempo de buscar un crecimiento espiritual. But many don't reach that place because they don't give themselves the time to have a spiritual growth. Y ahí donde está el problema. And that's where the problem is. Ahí donde declinamos, donde caemos y donde estamos otra vez para arriba y para abajo. That's where we decline and fall and we keep going forward and upward. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento en que usted, digamos, ya ha recibido, ¿cómo se llama esto? Los rudimentos de la fe, So the time comes when you have received the foundations of the faith, para que usted pueda estar de pie por sí mismo, por ti solito. so that you can stand on your own 2 feet. ¿Verdad? Si te acuerdas al comienzo, bueno, aquí quizás algunos llevan muchos años en el camino, otros recién están comenzando. Some of those seated here maybe have been here many years, some are just beginning their walk. Y se acuerda, digamos, cuando su líder espiritual estaba dando la comidita allí, Dios es amor, Dios te quiere guardar, te para, te sacude la ropa, te da la comidita. And you remember when your spiritual leader would feed you and he would tell you that God loves you and he would prepare your Y tú your recibes el amor de Dios meals. a través de las personas, And it's ¿verdad? God's love through those people. Todo es lindo, todo es precioso. And it's all great and wonderful. Y es digamos, un trabajo lindísimo que todos debemos hacer. And it's a great job that we should all do. Pero llega el momento en que dice, bueno, tú ya tienes
lo suficiente para que te comiences a valer por ti mismo. But then the moment comes where you have enough and you know enough yourself that you can make it on your own. Entonces ya comienza la etapa en la cual el crecimiento espiritual ya no depende de otra persona. So you begin a stage in where your development doesn't depend on another person. Ya no depende de tu pastor, ya no depende de tu líder que te ha cuidado durante todo este tiempo. It doesn't depend on your pastor or on your leader that has been guiding you all this time. Entonces, ¿de quién depende? Who does it depend on? ¿De Dios? On God? De ti mismo. It depends on yourself. Es allí donde tú comienzas a ver que hay personas que van, digamos, en victoria, It's there that you see people who go from victory to victory. y que hay personas que se estancan y viven en una vida totalmente sin sentido, hablando de las cosas de Dios, que por supuesto repercute en todo lo que haga en tu vida. And then there are people who are stuck and who you see themselves studdled in this puddle of when it comes to God things, and they can't move forward. Entonces tú no puedes, digamos, echar por el piso la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tenemos en llegar a esa madurez y a esa perfección conforme a la estatura de Cristo. So you can't throw away your own responsibility when it comes to reaching that full maturity in Christ. Y no comenzar a decir, no, es que ya no me llaman tanto. And you can't say, oh, but they don't Antes call me me llamaba todos anymore. los días y ahora no. Before they used to call me every day, and now they don't call me En la so iglesia ya often. no hay amor. There's no love in the church anymore. Y me voy para otro lado mejor. So I'm just going to go Y somewhere por ahí else. anda, para allá y para acá, And you go from church to church, que le saquen las pulgas en otro potrero. and you say they can remove Y the no hay un crecimiento espiritual. and there's no spiritual growth, Y es una falla tenaz. and it's a great flaw. Miremos un poquito la relación que tenían los discípulos con Jesús. We're going to see a little bit of the relationship that Jesus had with his Los disciples. discípulos estaban acostumbrados The disciples were used a tener a Jesús físicamente, to having Jesus constantemente. there physically, constantly with them. Comían con él, They ate with him, andaban con él, they walked with him, dormían con él, they slept seguramente en with him, diferente by him. cama, pero dormían ahí con él. Aprendían sus dichos, su manera de hablar, su manera de pensar. They learned the way that they should speak, the way that they should talk by being with him. Esa era, digamos, su vida. That was their life. O sea, imagínate tú andar con Jesús todo el rato, es impresionante. Yo creo que estaríamos fascinados, ¿verdad? Queremos estar todo el rato con Él. Tenemos, digamos, la fuente ahí al lado. Imagine what a great blessing it would have been for us to have him Esta there with us. oportunidad la tuvieron los discípulos. And the disciples had that opportunity. Y nosotros podíamos decir de que, bueno, como ellos estaban con Jesús constantemente And we could say that because they were with Jesus constantly, y claro, recibieron tantas enseñanzas, recibieron, digamos, tanta doctrina, they received so many teachings and so much doctrine. estaban más que maduros They were more than mature para poder enfrentar cualquier cosa que se les viniera. in order to confront anything that would come Vamos, towards pues si them. es que están al lado de Jesús, pues me imagino que pueden enfrentar lo que sea, ¿verdad? If they were with Jesus, then I'm sure they could have confronted anything. Entonces llega el momento de la verdad, And then the moment of truth comes. en donde es probado, como nosotros seguramente en muchas oportunidades somos probados. And they were tested in the same way that many times we are tested. Miremos a Juan, If we go to John, por favor. Juan capítulo 20. John chapter 20. Versículo 19. Verse 19. Entonces vemos de que, bueno, Jesús fue crucificado We see that Jesus was crucified, y quedaron sus discípulos un poquito, ¿cómo les llamamos? Atolondrados. and his disciples were a bit dumbfounded. ¿Qué hacemos ahora? And they say, what are we going to do Miremos en now? el versículo 19 del capítulo 20. We look at verse 19 of John 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, ¿qué sensación tienen los discípulos? ¿Qué tenían? It says that the Miedo. disciples were assembled for fear. Mira a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros.
Entonces, imagínense. Los discípulos al verse sin Jesús tuvieron miedo, ¿verdad? No enfrentaron su realidad. Podemos decir, bueno, yo soy hijo de Dios, yo sé que Dios está conmigo. The disciples finding themselves without Jesus, they were in fear. Yo sé de que cualquier cosa que me suceda, Dios me va a respaldar. And instead of saying, I know that anything that happens with me, God Porque is ya going to be tengo with me la and gonna back me madurez. up because I have the maturity Y tengo la certeza y la seguridad and I have the assurity de que Dios está conmigo. that God is with me. Bueno, eso es fácil decirlo, ¿verdad? It's so easy to say it. Pero para los discípulos no fue nada fácil. But for the disciples, it wasn't ¿Qué hicieron easy. ellos? What did they do? Corrieron y se escondieron, They ran and hid ¿verdad? Porque no estaba Jesús y entonces tenían miedo a todos los judíos y lo que le iban a hacer porque ellos estaban con Jesús antes. because Jesus was no longer with them and they feared what the Jews might do to them. No enfrentaron su realidad. And they couldn't confront their reality. Pero ¿qué pasó después? What happened next? Versículo 20. Verse 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró la mano. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. And when he had said so, he showed unto them his hands and his side, and Muy bien. then were his disciples glad when they saw the Lord. Antes tenían miedo. Y cuando vieron a Jesús, ¿qué pasó entonces? What happened after they had seen Jesus? Before they Se pusieron feared, felices otra vez. ¡Ah! and now they were glad again. Jesús otra vez está con nosotros. Jesus is once again with us. Pensábamos que lo habíamos perdido. We thought we had lost him. Gracias, Jesús, porque tú estás otra vez acá. Thank you, Jesus, because you're once again with us. ¿Madurez o inmadurez? Maturity or immaturity. Entonces resulta que, claro, nosotros muchas veces, si nuestra visión If our vision está basada a lo que vemos, a lo físico, is based on the physical and what we can jamás see, then never podemos ver las cosas espirituales de Dios. will we be able to see the spiritual things. Es imposible, ¿verdad? It's impossible. Entonces, nosotros muchas veces, Many times, pueden haber cristianos, no todos, pero bueno, de que tienen, digamos, la suficiente preparación doctrinal, there are some Christians who have enough doctrinal preparation, pero más sin embargo sus acciones no reflejan but nonetheless their actions don't reflect la obra que Cristo ha hecho en su vida. the work that Christ has done in their lives. ¿Cuántos pueden decir aquí Dios ha hecho inmensamente cosas grandísimas en mi vida? How many ¿Cuántos can son raise their muchos? hand and say, God has done great things in my life? ¿Cuántos dicen si yo me pongo a pensar es que mejor dicho me pongo a llorar de todo lo maravilloso que Dios ha hecho en And mí? you say, when I start to think of all the wonderful things God has done, I begin to cry. Y yo veo que sí, Dios existe de una manera impresionante. And I can see that truly God exists. Muy bien. Very Entonces, well. ahora lo que tienes que hacer es que tus actos Now what you have to do is for your actions reflejen esa obra. to reflect that work. Eso es madurez. That's what maturity is. ¿Entienden? Do you Entonces, el understand? ser maduro es usar la fe que Dios mismo puso en tu corazón. To be mature is to put the faith that God himself has placed in your heart. Y con esa fe tú tomas pasos osados que hace de que tú alcances esa perfección en Cristo. And with that faith, you can take bold steps to make sure that you reach that maturity in Christ. Entonces, la fe verdadera So true faith es aquella que da is that does what? fruto. Fruit. Porque la fe sin obra, ¿qué es? Because Muerta. death without Entonces faith without tiene que dar fruits un is dead. fruto, ¿verdad? So then you have to produce fruit. La fe no es solamente vivir en la misericordia de Dios, Faith is not just to live in God's mercy, sino es accionar el poder sobrenatural de Dios. but to make into action God's supernatural work. ¿Entienden? Es como que, a ver, suponiendo que Dios está ahí con sus ángeles, todo, ¿no? Imagine that God En is su here with all gloria, his tremendo. angels Y in his está great viendo lo glory, que tú estás haciendo. and he's looking into what you're doing. Entonces tú haces tomas un paso osado, así, con fe. And you take a bold step of faith. Entonces, ¿qué pasa? Que tú accionas el poder de Dios. And what you do is that you call into Entonces action él dice, God's power. este hijo mío And you say, oh, ha this tomado my un son paso de fe has taken a step of y lo ha faith. hecho conforme a mi palabra. And he has done so according to my word. Entonces, yo tengo que respaldarlo. So then I have to back him up. Y si es necesario, mando unos cuantos ángeles, vayan, ayúdenle, And he sends some porque angels. él acciona mi poder. And he says, help him because he has called into action my ¿Me power. entiende? Y entonces ocurre esos milagros. And then that miracle occurs.
Pero si no, si está ahí escondidito y dice, nada, esto no pasa nada. Una misericordia más toma para allá, para que aguante una semana más. But if you go into hiding, then God says, Pero ahí I'm not anda. going to send them now. You can keep No hiding. pasa nada. And nothing happens. Entonces, como decía, si tu visión está limitada a una visión natural, So if your faith is conditioned to what your eyes see, solo que puedes ver, only to what you can see, eso te hace que te aferres a lo terrenal. so then that means that you hold on to what is earthly. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Sí o no? Yes or Y a no? las cosas perecederas. And to the things that perish. Entonces tú no vas a poder tener un contacto directo con Dios. So you're not going to be able to have a direct contact with God. Antiguamente, Before, la iglesia primitiva seguía a Dios, in the old times, in the primitive church, they followed God bueno, sabemos, a través de la ley, through the law, a través de sus profetas, through his prophets, sus through ordenanzas. his Y, commandments. claro, y a esto se sumaba pues las manifestaciones de Dios And to that we add God's que manifestations producían fe that produce faith, y también producían temor a Jehová, and they produce fear of the Lord. ¿verdad? Pero no se tenía un contacto directo con Dios. But they didn't have a direct contact with God. Así como miremos en primera de Corintios, por If we- favor, si me If we acompañan, look at 1 Corinthians capítulo 13, chapter 13, versículo 11 al 12. verses 11 and 12. ¿Lo encontraron? ¿Tú no quieres agua? Se me la tomo toda yo. ¿Lo encontraron? Primera de Corintios. ¿Qué era? 1 Corinthians 13, 13, 11 y 12. 11 and 12. Dice así: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Bueno, eso ya lo sabemos. Miremos el versículo 12. Ahora vemos por espejo, Verse 12, for now we see through a glass, oscuramente, darkly, mas entonces veremos cara a cara. but then face to face. Ahora conozco en parte, Now I know in part, pero entonces conoceré como fui conocido. but then shall I know even as also I am known. Entonces vemos de que el apóstol Pablo asemeja o hace la comparación de una relación con Dios The Apostle Paul makes a comparison between the relationship with a God través de un espejo, as through a mirror ¿verdad? No directamente. that we don't see directly. Vemos de que los espejos pues son, es como el intermediario, como un reflejo de lo que es la realidad. A mirror is a reflection of what is reality, No es nada directo, and it's not direct. ¿verdad? Pero eso era ahí. Pero cuando tú recibes a Cristo, But when you receive Christ, cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, when the Holy Spirit comes to your life, tú recibes algo que es tremendamente importante en la vida de un cristiano. you receive something that is immensely important in the Y Christian es life. justamente ¿qué? And is what? La presencia del Espíritu Santo. It's the presence of the Holy O Spirit sea, es Dios It's que God. entra en ti. who comes into you. Entonces tú ya no necesitas, digamos, de ciertos intermediarios como el Antiguo Testamento, aquellos, sino que ya tú puedes tener una relación directa, cara a cara con tu Dios. So you no longer need an intermediary as you did in the Old Testament. Miremos en but Romanos, now you por can see him favor. directly. If you go to Romans, Capítulo 8, Romans 8, versículo 13 al 17. verses 13 to 17. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. For if you live after the flesh, you shall die. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. But if through the Spirit you do mortify the deeds of the body, you shall live. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Mira qué interesante el 16, dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verse 16 is interesting. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Y si hijos, también herederos, And if, herederos de Dios y coherederos en Cristo, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. If so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Tremendo, ¿ah? Es una ley natural, It's a natural law, todos ustedes lo saben, and you all know it, de lo que usted alimente constantemente, that what you constantly feed vivirá, will live, se fortalecerá, will grow strong, crecerá. will grow. Y lo que usted deja de alimentar, And what you stop feeding se debilitará y morirá, will become weak and will ¿verdad? die. La pregunta es, ¿qué alimenta usted más? The question is, what do you feed more? ¿Su espíritu? Your spirit? Sí, yo le dedico los domingos 2 horas al espíritu aquí. You say, yes, I dedicate 2 hours to my spirit here. ¿O qué es lo que más alimenta a usted? Or what do you feed more? Quizás su carne, su soberbia, Your flesh, your pride, su ego y su propia sabiduría. your ego, your own wisdom, O quizás el Espíritu de Dios, la relación que tienes con Dios constantemente. or maybe the spirit, that constant relationship that you have with God. ¿Qué es lo que alimentamos más? What do we feed more? Porque esta cosa no se necesita tener mucha sabiduría y entendimiento para saber de que si tú no alimentas tu espíritu vas a estar seco y nunca vas a poder ser perfecto delante de Dios. Because you don't need to have that much wisdom or knowledge to know that if you don't feed your intellect in Christ, your spirit, then you're not going to have Diga al growth que in está a Him. su lado, es necesaria la guianza del Espíritu Santo Tell your neighbor, it is necessary to have the Holy Spirit's guidance para alcanzar la perfección que Dios te exige. in order to reach the perfection that God requires of you. ¿Cómo estamos? How are we? Miremos ahí, recalcó el versículo 14 de Romanos allí. In Romans, we will look at verse 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Dese cuenta que Jesús mismo Jesus himself dio esta promesa a sus discípulos gave this promise to his disciples antes de su ascenso. before he ascended. Miremos ahí, por favor, rápidamente en Hechos 1:8. Acts 8:1. 1:8. Bit Sí, dyslexic. 1:8. Mira qué importante, por favor, no se concentren. ¿Encontraron? Si me encontraron, dicen amén. If you find it, say amen. Okay. Acts 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and all in Samaria unto the uttermost part of the earth. Dense cuenta del orden, hermanos. Look at the order here. Tú no puedes ser un testigo de Dios You cannot be a witness of Christ sino antes haber recibido al Espíritu Santo, haber If you recibido a Dios if mismo. you haven't first received the Holy Spirit, which is God. Tú no puedes hablar de algo que tú no experimentas. You cannot speak of something that you yourself haven't experimented. ¿Por qué? Why? Porque habrán otros más astutos con argumentos más grandes y te van a decir eso es mentira y comienzan a meterte otras doctrinas, otras cosas y te van a convencer. Because there will come people who will say that no, what you believe is not right, and they will convince you that ¿Por what they qué? believe is the right. Porque tú no tienes justamente la convicción de Dios en tu vida. Why? Because you don't have God's conviction in your ¿Entienden? life. ¿Qué es lo que más vale en un juicio cuando, digamos, encuentran a un culpable y lo quieren ajusticiar y condenar? What is the most important thing that you have to do when you go in a trial and you want to convict somebody? ¿El relato de él o los testigos que lo vieron lo que pasó? That person's own testimony or the testimony of the Los witnesses? testigos, ¿verdad? It's the witnesses. Eso pesa ante cualquier cosa. That weighs more than anything else. Porque tú no le puedes decir a un testigo, oiga, esto es mentira, no es así. Pero si yo lo vi, yo lo experimenté.
But you can tell the witness, oh no, what you believe isn't right. But the witness says, no, but I know it because I have lived it. Entonces, nadie ni nada te puede quitar a ti, mi querido hermano, la presencia de Dios en tu vida. Nadie. Nadie te puede decir a ti, Dios no existe, cuando tú lo vives y lo llevas dentro de tu interior. So nobody can tell you God isn't real when you carry him yourself inside of you. Nadie te puede decir, pero Dios no sana o Dios no obra de esa manera, pero si tú mismo has sido sano, tú mismo has sido libre, ¿cómo te puedo decir que no? No one can tell you, but God can't heal and God can't do miracles when you yourself have experimented that. Pero sí hay gente que te puede decir y pelearte por una doctrina que si tú no tienes esa vida con Dios, y dice, bueno, parece que es verdad, y comienzas a analizar tu mente de una manera diferente. But there are people who can convince you if you yourself haven't experimented that conviction in your life. Por and eso they es can change your mind. necesario que madures, That's why it's necessary for you to mature. para que no seas presa fácil de cualquiera que te venga a robar o a decir que esto no es lo correcto. So that you don't become easy prey to anybody who comes to tell you this isn't the right thing. Porque lo que tú predicas o lo que tú hablas o el testimonio que tú das Because what you preach and say or the testimony that you give es vida, is life. vida. It's life. ¿Entiende? Do you understand? ¿Entiende por qué es necesario madurar? Do you know why it's necessary to Miremos en mature? Efesios otra vez, Efesios 4. If we go back to Ephesians 4, 14 y 15. verses 14 and 15. Le voy a dar una razón más por la cual es innecesario que usted madure, mi querido hermano. Dice I'm going to give you one more reason why it's necessary for you to mature. 4, 14 y 15. Ephesians 4, 14 and 15. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento, de toda doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. That we henceforth be no more children tossed to and fro and carried with every wind of doctrine by the sleight of man and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. But speaking the truth in love may grow up into him in all things which is the head, even Christ. Más claro no puede estar, ¿sí o no? It couldn't be any Ni more siquiera clear. necesitamos explicar el versículo. We don't even need to explain the verse. Si usted está afianzado en la palabra, está afianzado en un crecimiento espiritual, está recto delante de Cristo, maduro delante de Cristo, If you've committed to a spiritual grow and you're growing in him in front of Christ, no van a haber personas que van a venir con otro tipo de doctrinas o ondas que te van a querer sacar. then you won't allow other people with other types of doctrine to lead you astray from the path. Porque como decía mi abuelo, la fruta cae por su propio peso. My grandfather used to say that the fruit falls from its own weight. Esto tiene que estar totalmente claro. Bien, ya que el madurar conlleva tener una relación cercana con el Espíritu Santo, Growing in maturity leads us to have a close relationship with the Holy Spirit. entonces tú vas simplemente a recibir la guianza constantemente del Espíritu de Dios, Then you're ¿verdad? going to receive the constant guidance of the Holy Spirit. Y eso es algo que también alcanzas con la madurez. And that's something that you reach with maturity. Y es aprender a escuchar la voz de Dios. And it's to learn to listen to God's voice. Muchos dicen, pucha, pero yo nunca escucho a Dios. Some people say, oh, I never hear God. ¿Y cómo hago para escuchar a Dios? So how do I do to hear God? Y entonces comienzan a indagar y todo eso y se hacen tremendo cabezota allí. And their heads they grow big in trying to understand Y how eso to do justamente so. viene por la inmadurez. And that comes from their own immaturity. Hermano que estás en esta tarde, yo te digo algo, My tú brother, tienes que aprender a escuchar la guianza de Dios. I tell you that you have to learn to listen to God's guidance. Si nosotros, si el pueblo de Dios escuchara su guianza, If the people of God listen to his guidance, yo creo que el pastor tendría mucho menos trabajo, I think our pastor would have a lot less work to do porque tantas cosas que se nos ocurren. because we come up with so many things. Así que, una última cosa para terminar. One last thing before we end. Cuando tú estás perfecto, When you are perfect, tu actitud your attitude frente a Dios, in front of God, frente a, por ejemplo, las reuniones como esta, in front of meetings such as this, cambian totalmente. Changes Tu completely. actitud cambia. your attitude changes. ¿Por qué? Why? Porque tú ya vienes, digamos,
a una reunión, tú vienes con las manos llenas de fruto y dices, yo vengo a darte fruto, Dios, Because you come with your hands filled with fruit, saying, Lord, I am here to give to you fruit de todo lo que he hecho durante la semana. from everything that I have done during the Y vengo week. gozoso And I otra come- vez aquí a adorarte. And I come with joy once again here to worship you. No vengo allí arrastrándome como soldado. Voy a llegar el domingo. Ay, Señor, por favor, líbrame de todo lo que me ha pasado, que ya no aguanto más. You don't come crawling like a soldier on your last Entonces strength, aquí, saying, pum, Lord, I don't have any more nos strength left. llenamos todo eso bien y otra vez una batalla más en la semana. Y And- vamos a ver si llegamos hasta el domingo. And we come here and fill ourselves and see if maybe we'll make it to the next Sunday. No, ¿por qué? Porque usted ya no vive de la misericordia de Dios, sino que tú vives en la constante unción del Padre. Why? Because you don't just live from your last mercy, Entonces tú but ya you no- live yo- in constant mercy with the Father. Tú ya no sobrevives cada día, sino que tú vives sobre las circunstancias. So you just don't live just surviving, but Entonces you tú live on top of cambias, circumstances. tú cambias la perspectiva de lo que es el cristianismo. So you change the perspective of what Christianity is. De que no es tener a Dios en un hill allí, cuando necesitemos vamos a tomarnos la pastillita que nos va a curar. That it's not just to have God in a cupboard that you take the medicine in the moment that you need Sino que it, está el Rey de Reyes y Señor de Señores al cual tú sirves y te gozas de dar lo mejor de ti. but that you have the King of Kings and that you find joy in giving the best of yourself to Him. Y de que ya tú no asimilas al Dios poderoso con una iglesia, sino que es el Dios que camina junto a ti día a día. You don't assimilate God with just being on a temple, but He's the God that walks with you every day. Eso es andar en la perfección en Cristo Jesús. And that's what it means to walk in perfection in Entonces Jesus vamos a Christ. tener una iglesia que va a impactar. So then we can truly Donde be a quiera que church esté. that's going to impact wherever we go. ¿Ustedes creen eso o no? Do you believe that? Último versículo, Filipenses, por Last favor. verse, Philippians. Filipenses 3, 12 y 15. Philippians 3:12. Esta debe ser tu actitud. Dice 3:12 y vamos a leer hasta el 15. This should be your attitude. Philippians 3:12 to 15. ¿Lo encontraron? No que lo haya alcanzado ya, Not as though I have already attained, ni que ya sea perfecto, either we're already perfect, sino que prosigo but I follow after. para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. If that I may apprehend that for which I also am apprehended of Jesus Hermanos, Christ. Brethren, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, I count not myself to have apprehended, pero una cosa hago, but this one thing I do, olvidando ciertamente lo que queda atrás forgetting those things which are behind, y extendiéndome a lo que está adelante. and reaching forth unto those things which Prosigo are a la before. meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. I press towards the mark of the price of the high calling of God in Christ Jesus. Así que todos los que somos perfectos, Let us therefore, as many as are perfect, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. be thus minded, and if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. ¿Cuántos perfectos hay acá? How many perfect are here? Pucha, nadie, toca volver a predicar. I think I'm going to have to begin the sermon once again. ¿Cuántos perfectos hay How acá? many perfect are here? Hermano, My brother, para terminar, in order to finish. tanto como tú como yo, nosotros somos personas que tenemos muchos defectos. Both you and I are people filled with mistakes and Pero como dijo el problems. apóstol, But as the apostle said, el sentir que tú tienes the feeling that you have, o la posición que tú tienes a Dios, de la realidad en la que tú llevas, or in the position or the reality that you carry, y como tú pones eso delante de Dios, and you put that in front of God, como tú prosigues y miras, digamos, en el sentido de agradar a Dios constantemente, how you proceed and walk in that way that you want to constantly please God. ahí es donde está el punto. That's where the point lies. Un hombre o una mujer perfecta a la vista de Dios, A perfect man or woman in God's eyes. uno que ha alcanzado el grado de desarrollo que se espera en un momento determinado, It's a person that has reached a level that should be entonces expected in ese an es un appointed cristiano time. maduro. Then that's a mature Christian. Aunque tú todavía tienes debilidades Even though you still have weaknesses a las cuales tienes que vencer, that you have to overcome, tú sigues adelante. you still continue pressing forward. Aunque tú sabes muy bien de Even- que te cuesta seguir a Dios,
tú lo haces con más ganas todavía. Even though you know well that it is hard for you to follow Porque tú God, ya you do tienes it with una- more strength Una alta vocación hacia Dios. because you have a high calling towards Him. ¿Me entienden? Es importante, hermanos, que entendamos en esta tarde y le pidamos a Dios ahora cuando vamos a estar orando y compartiendo la cena del Señor, It's important when we share in the Lord's Supper that we understand and ask God, de que tú le puedas pedir a Dios hoy that you may ask the Lord today que te haga un cristiano maduro, to make you into a mature Christian, un cristiano que dé frutos de poder, a Christian that gives fruit of power, que tú puedas captar y entender that you may understand and achieve, de que tienes que salir de la zona segura y cómoda that you have to reach out from that secure zone y avanzar para producir o para provocar el poder de Dios en tu vida. and go forward so that you can see God's power in your life. Esto es lo importante. That's what's important. Todos nos vemos muy bonitos acá, I see and I look at you and you look really nice. pero Dios quiere que accionemos. But God wants us to call into Dios action, quiere que seamos perfectos a la estatura de Cristo Jesús. to be perfect in Christ's stature. Y espero que hayamos entendido lo que significa la perfección en Dios. And I think that we have understood what is perfection in Te pido que Christ. por favor te pongas de pie. I'm going to ask you to please stand up. Pido al grupo de alabanza que pueda pasar, por favor. Yo sé de que durante el tiempo que tú estabas escuchando la palabra, During the moment that you were listening to God's word, el Espíritu Santo estaba redarguyendo su vida. the Holy Spirit was examining your life. Y yo quiero que ahora tú en esa misma actitud, And I ask you in that same attitude, tú puedas ponerte delante de Dios you may place yourself in front of y God pedirle al Señor and ask Him un crecimiento. for growth. El crecimiento espiritual Spiritual growth no se mide por el tiempo que tú lleves. isn't measured in the time that you have in Him. Puede que haya personas que llevan algunos meses Maybe there are people here who have just known Him for y months son más maduros que algunos que llevan 20 años. and are more mature than the people who have been in Christ for 20 years. Puede que un joven de 17 años Maybe a young person of 17 sea más maduro que una persona de 50 is años. more mature than a person who's 50, Porque la madurez comienza de acá. because maturity begins from here. ¿Cuánto Dios tiene de tu vida? How much God has of your ¿Cuánto tú life, estás dispuesto a darle a how Él? much you're willing to give to Him. Yo quiero invitarte en esta tarde I want to invite you in this afternoon a que vengamos aquí al frente por un For- momento y vamos a pedir al Señor que dé un crecimiento espiritual como nunca antes. for us to come forward and ask Him to give us Si spiritual tú growth. quieres en verdad y necesitas hacerlo, venga para acá.